Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este su programa, el Foro del Sistema Reiki Sean. Y como siempre, tenemos un programa de lujo. Y en especial este programa, ahorita les voy a presentar a nuestro invitado, va a ser muy significativo porque va a entrar en algo que platicamos a veces sin conocimiento y a veces solamente con un ámbito muy general, la espiritualidad. Pero vamos a platicar sobre la espiritualidad en tiempos de cambio y creo que nuestro invitado nos va a dar un gran aporte para todo lo que hacemos y en todo lo que trabajamos. En muchas de las ocasiones pienso que a veces tenemos solamente la descripción de lo que es el término espiritualidad, pero que pensamos, como yo lo hacía hasta antes de platicar con Kike hace algunos días, desde el ámbito de la mezcla de ideas, pero ahorita lo vamos a ir platicando. Primeramente voy a presentarles a nuestro invitado. Déjenme presentarles y luego ya le doy la palabra. Él es Quique Ortiz Quintana. Cuando yo le dije, oye, Quique, pues mándame un poquito de tu currículum para presentarte, y él me dice que propiamente él es un buscador. Él trata de tener un proyecto del ser humano que nunca se ha acabado, trabaja en una serie de elementos significativos bajo tres escenarios, dice aquí, que promotor de la vida espiritual, consultor para una gestión consciente en empresas y organizaciones, y músico, ingeniero de audio y productor musical. ¿Él qué ha hecho para todos ustedes? Bueno, él tiene licenciatura en teología catequética, él tiene diplomado de coach y liderazgo educativo, él es diplomado en enseñanza religiosa, fue coordinador del Departamento de Difusión Cultural del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad Juárez. Déjenme decirles, como a veces cuando tenemos invitados del Instituto Tecnológico, es uno de los centros educativos más importantes de mi país. Él es gestor de programas o fue gestor de programas de calidad de educación continua en la Universidad Marista de Mérida, que es actualmente donde se encuentra. Fue director nacional para la Pastoral Juvenil, director de Formación Integral de Desarrollo Comunitario en el Centro Universitario de Montejo, miembro del Consejo Directivo Marista del Centro Universitario Montejo de Mérida de Yucatán, miembro del Centro de Servicios Maristas, órgano de liderazgo estratégico nacional, realizador de simposios y encuentros en el ámbito educativo y pastoral, colaborador del equipo de diseño curricular en el ámbito de la espiritualidad en Guadalajara. Él trabaja en la organización, en comunidad, en proyecto de vida, y desde 1917, después de que trabaja después de que fue la pandemia, promovió una expectativa de espiritualidad a través del camino meditativo, una espiritualidad que platica él, que tiene la finalidad de tener libertad, de amor, profundidad y amplitud. Quique, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado esta invitación que, como yo te Gusto. comentaba, va a ser muy importante para esto que nosotros hacemos, y te doy la bienvenida, Quique. Gracias, Alfredo. Que sea para bien. Estoy muy agradecido de estar contigo compartiendo y gracias por la confianza de hacerme también llegar a tu audiencia. Así que saludo desde Mérida, Yucatán, para el mundo. Hermoso estado de Yucatán. Para los que no lo conocen, vale la pena que están, es hermosísimo. Y bueno, vamos a empezar a platicar sobre este tema. Déjenme comentarles algo muy significativo. Eh, Como ya les dije, vamos a hablar de espiritualidad en tiempos de cambios. Y a veces la espiritualidad, por un lado, se confunde con la religiosidad. Por otro lado, en muchas de las ocasiones solamente se dice que yo soy un ser espiritual, pero no soy religioso. Y en muchas de las ocasiones queremos encontrar la espiritualidad sin el punto de vista cultural, que es fundamental para poder entender la espiritualidad, porque no es lo mismo entender una espiritualidad budista, una espiritualidad judeocristiana, porque habla del ámbito propiamente de un arquetipo. Ahorita lo va a platicar Quique. Cuando yo platiqué con él, eh, dije yo, como lo dicen muchos de mis compañeros, no, yo quiero una espiritualidad universal, donde quepan todas las ideas, todas las ideologías, y luego me aterrizó. Me dijo, oye, espérate, primero requieres saber el marco de referencia y luego tener una relación interreligiosa. Y creo que vale la pena todo lo que nos va a platicar Quique, y que nos va
a sacar de una serie de dudas. Quique, ¿qué es la espiritualidad? ¿Por qué confundimos? ¿Por qué a veces decimos sin saber, yo soy espiritual, pero no soy religioso, sin tener marcos de referencia? Adelante, Quique, el micrófono es tuyo. Hace muchos años estaba yo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y estaba trabajando con jóvenes en un proyecto de jóvenes y había ciertos ahí adultos, promotores, monitores, y estábamos en ese momento platicando sobre lo que era ser joven. Y entonces un maestro, un adulto de la sesión, estamos como 50 personas en el lugar, levanta la mano y dice, oye, Quique, pero ¿cómo vamos a definir algo que está en constante cambio? Entonces, fue un punto interesantísimo, ¿no? Y ahí no fue respuesta mía, sino de los mismos chicos en ese momento que dijeron, bueno, pues es que eso es justamente ser joven, estar en constante cambio. No es algo, no es tomar una fotografía y decir que esto es el joven, sino que la fotografía es movimiento. La fotografía es cambio. Yo creo, Alfredo, que sucede lo mismo con la espiritualidad. Podemos llegar a tener una definición de cualquier índole, académica, experiencial, eh, vivencial, pero cuando nos acercamos a la espiritualidad, nos acercamos a algo que está vivo, que es algo que es orgánico, que es movimiento. Así que lo que podamos decir en este momento o en un momento determinado, no podemos decir que lo es todo, porque, porque no lo es todo. Por eso, intrínsecamente o esencialmente, es el cambio que nunca, no está todo dicho y lo que ha sido dicho ya cambió. Entonces, en este sentido, para mí ha sido un descubrir la espiritualidad como una recreación, como un dinamismo fontal, es decir, un dinamismo que viene de la fuente y que como procede de la fuente y la fuente es movimiento, y hablo aquí de fuente como que puede ser para muchos de ustedes el amor, la paz, como para otros creyentes puede ser Dios Abba, en fin, Buda mismo, en fin, pero la espiritualidad lo que tiene de universal es que proviene de la fuente, es un movimiento que viene que es fontal, que viene de la fuente y que desde la fuente nos recrea, es decir, que desde la fuente surge movimiento, surge un cambio o surge posibilidades para, para moverse y sentirse antes de pensarse, sentirse en movimiento. Entonces, desde esta definición o ese sentir que yo he venido descubriendo, me ha permitido encontrarme con otros que buscan y se permiten recrearse fuera de ideologías o incluso de religiones. Aquellos que nos encontramos con aquellos o me encuentro con aquellos que están en una búsqueda legítima y auténtica justamente de lo que se mueve dentro, del dinamismo interior, que nunca entonces nos damos cuenta es algo estático, algo ya dicho, algo ya entendido cabalmente, sino que justamente en el proceso interior, de vida interior que uno tiene, de irse a lo frontal, a la fuente, se da uno cuenta que no puedo parar ello, no puedo estatizarlo, no puedo paralizarlo, sino que la invitación es a moverme junto a. Y eso es muy lindo porque una de las primeras actitudes que emergen, al menos desde mi experiencia, es, es ser humilde. Que humilde significa contactar, sentir el humus, la tierra. Y esa tierra que es sagrada, no solamente es mía, sino es de todos. Por supuesto, de los que vamos buscando en una primera trinchera, pero de todos, incluso a aquellos que no buscan, ¿no? Entonces, al ser humilde, a reconocer que mi búsqueda no es ni mayor ni mejor que la búsqueda de mi vecino, que la búsqueda del que no piensa igual que yo, del que no es mayor ni mejor que la búsqueda del que no cree lo mismo que yo. Son búsquedas. Mientras que las búsquedas sean frontales, es decir, que vengan desde la Muy fuente. bien, hablas de No la sé, gente, hablas de la búsqueda, hablas de la humildad, sin que sea un patrón.
un patrón estático. Entonces, ¿qué viene siendo la espiritualidad? Para mí, lo que yo he descubierto como espiritualidad es un ejercicio de libertad de recrearme en toda su extensión. Significa recrearme, es decir, la oportunidad que tengo para volverme a hacer. Es entonces el dinamismo de recrearme desde adentro, desde la fuente, en todo y con todos. Para mí eso es la espiritualidad, porque cuando ni siquiera uno tiene que llegar a ser el iluminado o vivir en el nirvana o en la santidad o en la plenitud o en la conciencia plena para saborear ya en cualquier estado de conciencia que uno se encuentre en el camino espiritual, para saborear ya justamente aquello que nos vincula, aquello que nos religa con el ser humano, con el planeta, con los seres vivos, eh, con todo lo que está en nuestro entorno y por supuesto con este universo y este misterio grande del que somos. Eso es recrearnos con todo ello, ¿no? Creo que la cultura cinematográfica ha dado muestras de estas búsquedas y hay representaciones muy interesantes, ¿no? Toda la saga de Star Wars, por ejemplo, es esto, ¿no? El Jedi es alguien que toma la fuerza desde la fuente, ¿no? Y entonces este ejercicio espiritual del Jedi le permite relacionarse con todo y con todo, y ser respetuoso y ser humilde y estar en todos y con todos, ¿no? Bueno, hay otras tantas muestras cinematográficas que nos muestran de esto, ¿no? Entonces, con esto quiero decir otro punto interesante, creo que lo dijiste tú al inicio. La espiritualidad es cultura, porque la espiritualidad es cultivo, porque la espiritualidad y a través de ella nos cultivamos, es decir, nos cuidamos, ¿no? Hay una ética del cuidado ahí importante donde dejamos la intervención por la intervención y comenzamos a interactuar. Me parece que para muchos podemos decir que el mundo está como está por nuestra sed de intervención humana. Cuando comenzamos a dejar la intervención por la interacción, hay una ética del cuidado, hay un cultivo, nos comenzamos a recrear planetariamente por la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad es cultura siempre y cuando esta cultura espiritual me permita interactuar, nunca dominar, nunca interponer, nunca intervenir. Entonces la charla la hemos llamado espiritualidad en tiempos de cambio y me parece que conforme respetando muchas otras versiones sobre lo que sucede hoy a nivel planetario, universal, internacional, me parece que sí, estamos en un tiempo de cambio que propicia primordialmente la espiritualidad, porque voy otra vez, o sea, si la espiritualidad es movimiento, es recreación en libertad, con todo y con todos, este movimiento comulga con el movimiento social, cultural, económico, planetario que estamos viviendo hoy. No significa que lo justifique, no significa que la espiritualidad justifique las injusticias, el desorden planetario, la inercia consumista, no, sino comulga con lo que hay en lo profundo de los movimientos culturales, sociales y económicos que existen hoy en día y por supuesto, de lo que sentimos hoy como cambio. Entonces, con todo respeto para todos los que hemos tenido una experiencia fuerte durante esta pandemia pues de haber visto de cerca la muerte de algún familiar, la pandemia nos ha revelado un caudal impresionante de movimiento, por lo tanto, de posibilidades de cultivar nuestra espiritualidad, ¿no? O sea, más allá de lo que fue el miedo, más allá de lo que fue el rozarnos con la muerte, el rozarnos con la incertidumbre, en el fondo de todo ello, hay- creamos posibilidades, canales, vías para interactuar con nosotros mismos en lo personal, en lo comunitario, en lo familiar, y desde ahí cultivar nuestra espiritualidad. Creo que fue Oye, el caso de muchos y de muchas organizaciones
y otros que están ahí en el camino de descubrir qué les significó el tiempo pandémico que estuvimos viviendo, ¿no? Oye, Quique, ¿se requiere una crisis para entrar al proceso de espiritualidad? Que lo que sucede es que en un mundo totalmente material, cosístico, donde realmente le damos valor a las cosas, esto vale más que el otro, empezamos a valorar propiamente lo material, y así está la educación y la ciencia, desde un punto de vista eminentemente científico, sin el ámbito humano, pues nos lleva solamente a ver y a estudiar necesidades o cosas que se requieren incluso en el universo. ¿Qué se requiere? Porque en muchas de las culturas, vamos a pensar en las culturas donde el soporte cristiano, el soporte budista, el soporte implica, a ver, vamos a tranquilizar la mente y vamos a empezar un proceso. ¿Hay algún proceso? ¿Puede lograrse la espiritualidad así de golpe? ¿Puede llegarse a la espiritualidad a nivel racional? ¿Cómo pudiéramos, cómo sugerirías, independientemente de la técnica, o al menos en un aspecto de decir, bueno, primero necesitas calmarte para saber qué quieres? No sé, Quique, en esa base de tu experiencia, no solamente como persona, sino en la base de todos esos grupos de gente que tú manejas, todos esos grupos religiosos en los que tú andas y que estamos todos en busca de la espiritualidad, seamos eminentemente científicos o no, pero encontramos siempre una necesidad interna que a veces no sabemos explicar y que a veces Claro. dice, bueno, el budismo quiere encontrar el nirvana, el cristianismo quiere encontrar el paraíso, pero a ver, como que necesitamos bajarnos del avión y poner los pies sobre la tierra para decir, somos seres humanos, vivimos en un mundo real, vivimos en la tierra. ¿Cuáles son algunos aspectos que pudiéramos ir teniendo en camino a esa búsqueda de espiritualidad? Y es bien interesante la pregunta, Alfredo, ¿eh? Más porque esa pregunta está dirigida a personas que como tú y yo, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, somos occidentales. Y como occidentales venimos de un modo de ser heleno impresionante, ¿no? De la cultura griega, donde todo es necesario fragmentar para poder comprender, cuando, cuando el camino espiritual no es la fragmentación, sino la unión, lo que me integra. Entonces, he puesto como en metáfora esto, ¿no? Si nos remontáramos a aquellos años de de la, del clímax, del ápex griego, y le pusiéramos a un griego un aparato de radio, una MFM de esos portátiles, el griego diría, voy a deshacerlo para poder comprender qué es el radio. Mientras que el oriental o aquel que viene con una cultura oriental simplemente enciende el radio y podría estar disfrutando y saber entonces qué es el radio, ¿no? Entonces, es interesante esta pregunta porque justamente tenemos que partir de quiénes somos como cultura, como sociedad, y estas prerrogativas que han estado siempre ahí presentes para dar respuesta que hemos usado para dar respuesta a cuanto acontece. Entonces, hay cosas de nuestra cultura que si no bloquean, sí que hacen más lento nuestra inserción en un camino espiritual. Esto por un lado. Creo que hay un surgimiento importante, no solamente a raíz de la pandemia, sino ya de muchos años atrás, con este asunto de la espiritualidad, con muchas facetas, con muchos movimientos, terapias, espiritualidades. Eh, yo considero que hay vías, pero en general yo veo dos vías importantes de accesar a esta vida espiritual que todos anhelamos, ¿no? Como tú lo has dicho. Una es ciertamente todo aquel movimiento que está para, para nuestra planificación, la conciencia plena, el mindfulness, eh, eh, la meditación misma, o en el cristianismo la oración contemplativa, la meditación zen, en fin, todo este bagaje que, pues es muy rico, o sea, son accesos, son ventanas que nos permiten justamente ir
a este camino de frontal, otra vez, de ir a la fuente. Sin embargo, hay otro camino donde encontramos tanto como el camino interior y primero que el que he descrito muy sencillamente, pero el otro camino es tener conciencia de cuánto sucede a nivel social, cultural y planetario. Me parece que estas dos vías son importantísimas de reconciliar y dar balance. Creo yo que en este momento hay un resurgimiento importante a nivel espiritual, pero yo el riesgo que veo es que hay movimientos que no nos dan este viso hacia lo macro, hacia la dimensión más social, comunitaria, amplia, planetaria, y que es necesario reconciliar, porque el riesgo entonces es la ensimismación, ¿no? Quedarnos nada más en un movimiento, en un tipo de comprensión meramente que se recrea a sí mismo, cuando el mundo nos habla espiritualmente y de manera sumamente amplia, ¿no? Entonces, ahí sí que veo la necesidad de crisis, ¿no? En cuanto a una oportunidad de rompimiento, de rotura, con una conciencia o con una inercia sobre una conciencia apenas ensimismada para aperturarnos a visiones y lecturas de mayor calado, no solamente desde de la lógica racional, sino que ya favorecidos con una lógica de sentir, ¿no? Ya no tanto el famoso logos, ¿no? Que ha dado pie a relacionarnos con la materia, con el planeta, con nosotros mismos, sino más bien dando prioridad al patos, ¿no? Al sentimiento, al sentir, a permitirnos que la realidad nos afecte. Esto también es un canal interesante, ¿no? De accesar, ¿no? El mundo racional nos ha hecho o nos ha eh, puesto en la cultura de que no nos afecte. No queremos que nos afecte nada, hay que trabajar siendo fuertes, teniendo, si no todas las respuestas, por lo menos las preguntas que deben de darse, pero siempre en un asunto de defender, de salvaguardar, ¿no? Cuando la espiritualidad es justamente abrazar la incertidumbre, abrazar lo que no es cierto, como es el cambio, ¿no? Como si la conciencia racional está en fragmentar para poder entender, el camino espiritual será la integración, el sentir, el unir para llegar a mayores comprensiones o comprensiones desde otra índole. Entonces, si cualquiera de nosotros está en este momento de lo que lo sabido, la certeza tenida, no nos alcanza para nuestra felicidad, para el nirvana, para la iluminación, para la santidad, para la plenitud, en fin, es ahí necesario la crisis para entonces permitirnos una lectura desde otro ángulo para llegar a mayores significados y aprendizaje. Entonces, Fíjate, sí, fíjate, Quique, que a veces se piensa que la espiritualidad es o el ser espiritual es aquel personaje que está aislado, con una gran santidad, que vive en la pobreza, más que la humildad, la pobreza, a veces hasta ser menesteroso, donde no vive en el mundo real, donde si eres espiritual no puedes cobrar porque finalmente la espiritualidad no cobra. Hay una serie de conceptos que son falsos en el aspecto de la espiritualidad. No sé si tú pudieras comentar qué no es espiritualidad o qué elementos hay de falsedad en la espiritualidad y en realidad qué sí nos lleva a la espiritualidad o cómo puede ser la espiritualidad en todo ese ámbito que dices del cambio, pero hay muchos elementos que son falsos y a veces hasta manipulados por intereses pues de los hombres, ¿no? Para no mencionar nada más profundo. Adelante, Quique. sí, de lo primero que has mencionado, Alfredo, me parece algo sumamente esperanzador lo siguiente, que aquello que se llamaba espiritualidad, mística, santidad, iluminación, sí había una conciencia, perdón, que solamente era para algunos, ¿no? Y para algunos de los que renunciaban o de los que entregaban todo su ser
y por lo tanto ahí está San Benito y la experiencia monacal, como en otras tantas otras culturas y religiones, ¿no? Sin embargo, el vuelco que hay hoy por hoy es que aquello que estaba dirigido solamente para estudiosos y santos, por decirlo así, hoy por hoy venimos descubriéndolo que es para todos, porque siempre ha estado ahí para todos. Y podemos acceder en cualquier momento cuando, bueno, evidentemente nuestra búsqueda, reconciliamos nuestra búsqueda con nuestras aspiraciones y demás, ¿no? Ahora, yo no sé si le puedo decir que haya muchas mentiras al respecto. Lo que sí podría decir es que hay niveles de conciencia, por supuesto, en todos los ámbitos del acontecer humano y en ellos la espiritualidad. Creo que en la historia de la humanidad, evidentemente, iniciamos con una conciencia arcaica donde aquello que no entendíamos le poníamos nombre y entonces, bueno, pues que haya un rayo y pues le poníamos eh, digo, por supuesto, esto pasó en muchos milenios, ¿no? Pero bueno, que haya un rayo y no entendíamos, le poníamos el nombre de un dios, ¿no? Luego entramos a una conciencia más mítica, ¿no? Tal vez la Edad Media, muy mitificada, ¿no? Con lo que se refiere de cuestiones sumamente dogmáticas, ¿no? Donde no podíamos ni siquiera preguntar, porque, ¿no? ¿Cómo? O sea, el mito es el que suscribe y el que apaga la luz al final del día, ¿no? Luego, con la revolución industrial, viene la conciencia más racional, ¿no? La predominancia de esta conciencia racional, donde, pues, evidentemente ahí hay un despunte impresionante a nivel de desarrollo social, ¿no? Capitalismo y todo este asunto, ¿no? Pero nos estamos acercando a esta conciencia de una conciencia más mística, ¿no? Que es ahí donde yo descubro y desde donde yo leo todo lo que va emergiendo como espiritualidad y los movimientos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces nos encontramos con afirmaciones, ¿no? O con personas o movimientos que denotan lo que podemos llamar ciertas falsedades o verdades a medias, pero no es otra que el reflejo de algún nivel de conciencia de estos, que no significa que la conciencia arcaica sucedió hace miles de años, ¿no? Es que hoy todavía tenemos una sociedad alimentada por la conciencia arcaica. Hoy en nuestra sociedad vivimos todavía del mito, ¿no? Hoy, por supuesto que todavía está presente la conciencia racional como la única que posibilita felicidad y la que nos permite desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hay esta interacción entre niveles de conciencia, pues sí, creo yo que cuando estás en un nivel de conciencia, pues que has estado atento a cultivarte, puedes lograr ubicar eh, a otros niveles de conciencia donde tú dices, no, es que esto que está diciendo o ofreciendo no lo es. Pero no creo yo que sea por mera falsedad. Bueno, sí se pueden dar, y se han dado, por supuesto, ejemplos de ello, ¿no? Sino más bien seña de que el ser humano estamos evolucionando, cada quien a su paso, cada quien a su nivel, cada quien a sus recursos, pero sí que vamos caminando, ¿no? Por ahí creo yo que va, o sea, hay una cosa importante para mí en el personal en este momento, que es el asunto de las certezas. El mundo racional nos hace, o la conciencia racional nos hace justamente apropiarnos de certezas. Bueno, el mundo racional y la propiedad, y todo lo que significa ello, ¿no? Nuestros títulos universitarios, nuestra capacidad de ser líderes, en fin, o sea, hay ahí como esta intentona, ¿no? De ser cierto todo el tiempo, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que eso es insoportable. Eso es insoportable. O sea, no puedo tener la certeza siempre, en todo lugar y con todos al mismo tiempo y en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces la espiritualidad y la conciencia mística que hoy se está despertando va directamente a incidir con lo que hemos llamado certeza. ¿Cómo puedo pensar esto?
Imaginémonos, ¿no? Bueno, ni imaginemos, ¿no? Sucedió, recordemos, mejor dicho, ¿no? Venimos de un proceso tremendamente oscuro de la pandemia y justo al pensar que salimos del túnel y vemos esa luz al final de esos 2 años y medio que vivimos en la penumbra, ocurre una guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, ¿no? Justamente soportada por certezas, ¿no? O sea, Rusia que tiene como certeza de que es el territorio, es su territorio, desde el punto de vista histórico, en fin, es mi territorio, hay una certeza, y Ucrania que dice, mi certeza es que soy un país completamente autónomo. Entonces, de pronto uno se empieza a ver y decir, es que el mundo está como está, ya lo decía Jorge Drexler en una canción, hoy recuerdo, el mundo está como está a causa de las certezas. La lucha que tenemos entre cristianos, budistas, musulmanes, agnósticos y todo más es por las certezas, porque creemos que cada uno está en una trinchera a la que hay que defender y a la que, y en cuanto surge una palabra del otro, la recibo como amenaza. Eso es insoportable, es deshumanizante, ¿no? Entonces, el asunto de la certeza me parece que es en este nuevo nivel de conciencia que la humanidad vamos para allá, lo creo firmemente, vamos para allá. El asunto de las certezas va a ser un punto álgido de crisis y de disolver aquello que es cierto, ¿no? Fíjate, esto que estabas diciendo es muy interesante porque el mundo actual ha cambiado muchísimo a hace 20 años. Hablamos de la certeza, por ejemplo, de los límites territoriales, en el que estás diciendo la parte de lo que se pelea mucho. Yo soy México y nadie te tienes que meter. Hablamos de los límites o las certezas religiosas. ¿Qué pasa cuando a veces en Occidente todavía tenemos vestigios de la Edad Media, del Así concepto es. dogmático de la Edad Media, y luego mucha gente está yéndose a Oriente, pues ahora los medios de comunicación y las vías de comunicación son muy amplias, y empieza a encontrar con que en Oriente puede irse a descubrir la espiritualidad, puede irse a descubrir, lo pongo entre comillas, porque no han buscado en un ámbito judeocristiano como es el cultural de América Latina o del Occidente, buscar esas realidades porque a veces el pensamiento dogmático nos lo ha cerrado, nos lo tienen cerrado para poder, perdón por lo que voy a decir, pero el concepto del control, el control religioso, cuando los liderazgos que están en Roma para la cultura cristiana o judeocristiana, bueno, no hablo del proceso catolicismo, está totalmente abierta a encontrar otros ámbitos. Entonces traemos, decimos en nuestro país, un champurrado de ideas, tenemos una mezcla de ideas que nos hace tener muchas falsedades y muchas certezas equivocadas en el ámbito de la búsqueda de la espiritualidad. No sé, Quique, es algo que yo veo y Sí, hacemos mezclas que más que llevarnos a una limpieza de una espiritualidad pura, de encontrar la verdad. El espiritual no puede cobrar, el espiritual tiene que vestir sin marcas, el espiritual no tiene que traer carros de lujo, el espiritual, toda una serie de mezclas a veces digo, tengo que ser como monje budista, a veces tengo que ser como una persona que está enclaustrada en la iglesia. O sea, traemos una serie de errores. No sé, Quique, ¿qué me puedes decir para ir cerrando el programa? sí, o sea, yo creo que em, lo que podemos darnos cuenta hoy o ser conscientes, ¿no? Es que sigue una lógica de comercio presente, ¿no? Sigue una lógica económica que sigue dictando pauta a todo y a todos, ¿no? También hay que reconocer que en el ámbito espiritual, en esta búsqueda, pues también la lógica comercial o la lógica de comercio existente, pues seduce, ¿no? A movimientos, terapias y nos conduce justamente a consumir, ¿no? Para la lógica del mercado actual, no hay, no hay tiempos más que producir y consumir. Y en esa lógica que nos tiene en el momento que produces, luego que dejas de producir
te conviertes en un consumidor. En esa lógica, lo que nos mueve es ser cliente. Entonces, la espiritualidad nos recrea, que en muchas ocasiones significa que nos salva, que nos rescata de esta lógica de mercado para inaugurar un nuevo tiempo más allá del productivo y del consumo. Y el tiempo es la recreación. No la recreación entendida como me voy de vacaciones o me voy a tomar una cervecita con los amigos, ¿no? No, la recreación es decir, el ejercicio de la libertad y de la voluntad que tengo para volverme a hacer. Y no volverme a hacer con el asunto o con la mentalidad de, 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 mm, de, de seguir con vicios o seguir con cosas del pasado y traerlas ahora modernizadas o innovadas, ¿no? Es recrearse, significa venir desde el fondo para ser alguien nuevo. Entonces, hay que estar muy atentos todos los que estamos en esta promulga, en estas iniciativas, que estamos encontrando nuestras búsquedas, que vemos bien, a, a, a que la tentación del mercado siempre va a estar. El bien que nosotros planteamos no es nuestro. El bien que nosotros planteamos, sea cual sea, ¿no? Ya, como ustedes están en el Reiki, como otros están en el Chukun, están en diferentes momentos, como también nosotros que promulgamos la meditación y todo demás, hay que estar atentos siempre para que ese bien que no es nuestro prevalezca sobre la lógica de mercado, ¿no? Entonces, eso nos va a requerir siempre estar despiertos, que es otra característica del camino espiritual. El camino espiritual es un camino que une, que integra y que despierta, ¿no? Que despierta, ¿no? Tú me decías algo muy interesante cuando platicamos. No hay espiritualidad sin compasión y sin compromiso. Ajá. ¿Nos quieres comentar de eso, Quique? Sí, bueno, es que me parece que es el mismo dinamismo, Alfredo. Es decir, la espiritualidad es recrearnos desde la fuente, ¿no? Y para descubrir que esa fuente o ese fondo lo compartimos todos. Ahora, cuando vamos al fondo, cuando vamos a la fuente, el camino es entrañable. O sea, vamos a nuestras entrañas. Por eso es que la espiritualidad se siente, porque está en nuestras entrañas. Por supuesto, en nuestras entrañas espirituales, ¿no? Eh, entonces, cuando el camino espiritual de liberación, de recreación, de despertar, de unir, de integrar, se siente desde adentro, hay un resultado o digamos así, una inercia, hay un impulso, hay una fuerza eh, profunda y entrañable que le llamamos compasión. O sea, compasión para los budistas como para los cristianos es misericordia, pero al fin de cuentas es una fuerza entrañable nacida desde adentro, desde tocar nuestro fondo y que como es fuerza frontal, no hay otra cosa más que salir y expresarse y ampliar el panorama. Entonces, por eso entonces en nuestras historias o pues sí, en nuestras relaciones familiares, de amigos, en fin, en nuestra red de relaciones encontramos a personas sumamente compasivas e entrañables, misericordias, sí, porque han hecho un trabajo espiritual. Tal vez no a conciencia, ¿no? Académicamente hablando, ¿no? Pero sí que lo han hecho, ¿no? Y ahí entonces es un tanto, bueno, no sé si entremos en otro tema, pero cuando yo hablo a estas personas, muchos posiblemente no recordemos a nuestros abuelos o a lo mejor a gente mucho más atrás, pero es que ciertamente estas generaciones estaban más pegados a la fuente. ¿En la fuente qué? Viviendo las circunstancias del campo o todavía viviendo en ciudades que ya no eran las ciudades de este tiempo. Había en nuestras ciudades, en México concretamente, aunque fueran megalópolis, ¿no? Como Guadalajara, como Monterrey, aún había hace 50, 60 años un sentir de campo. Aún estaba tan cercana todavía la migración que había todavía cierta influencia de los tiempos de cambio. Por eso es que entendemos peregrinaciones, fiestas parroquiales,
cantidad de estos símbolos espirituales que nos remiten al campo. Bueno, cuando recordamos a personas sentidas, queridas, que nos han regalado sabiduría y que han estado en esa red de relaciones nuestra, encontramos a personas sumamente compasivas y esperanzadoras. ¿Por qué? Porque han vivido de alguna forma consciente o no consciente con esas palabras, han vivido de manera frontal, cercanas a la fuente. Ahora nosotros, Alfredo, tenemos que regresamos al campo con mucho mito sobre el campo, ¿verdad? Dejamos la ciudad para ir a descansar al campo, ¿no? Cuando luego entonces, por nuestra falta de interacción y conciencia, vamos al campo y intervenimos, ¿no? Voy a decir algo que tal vez aquí a mis compatriotas yucatecos no nos gusta escuchar, pero pues es una realidad. O sea, después de las vacaciones de Semana Santa, después de las vacaciones de verano, nuestras playas quedan intervenidas con un mundo de basura impresionante, ¿no? Porque regresamos al campo, regresamos al paisaje, regresamos a, a, a estos lugares de recreación, no con una mirada de interacción, de interactuar, de permitirnos sentir desde, ¿no? O visto desde el punto de vista budista, incluso también cristiano, no vamos con un anhelo de contemplar, vamos con un anhelo de intervenir. Fíjate, aquí Bueno, en fin, no sé si hay me algo muy estoy variando interesante. tanto en esto, ¿no? Hay algo, ya vamos cerrando. Hay algo interesante. Necesitamos de retiros espirituales Ajá, últimamente para ajá, poder encontrar lo que tú nos estás diciendo, para podernos encontrar con la naturaleza, con el aire, con la vida natural. Sí, necesitamos así es. cuando tendremos que trabajar de otra manera diferente. Por eso, para ir cerrando ya, propiamente para cerrar, ¿cuáles serían tus consejos respetuosos, independientemente de muchas otras formas y métodos? ¿Cuáles son tus consejos para ir alcanzando cada vez más esto, la espiritualidad? ¿Cuál es el futuro de la espiritualidad? ¿Sí? ¿Y cuál es algún riesgo de engaño de la espiritualidad? ¿Sí? Ya nos Claro, has platicado el consumismo, la parte cosificadora es un riesgo importante, claro, clientela, encontrar pseudo vendedores que venden la espiritualidad, no lo has dicho sin decírnoslo, sí, y sí. por eso te digo cuáles serían los riesgos, cuáles serían algunos caminos y cuál es el futuro de la espiritualidad en esa búsqueda que tenemos para llegar a ella, para poder cerrar el programa aquí. Como, como quien gusta de la meditación, he de decir que el camino meditativo es respuesta, es vía de... Hay muchos caminos de autoconocimiento, muchos caminos de autoconocimiento. Las mismas terapias gestálticas, psiquiátricas, todos son caminos, ¿no? de autoconocimiento. Sin embargo, la meditación o lo que es la oración contemplativa o la meditación zen, en fin, con todos estos nombres, la meditación es uno de los caminos más salvajes y silvestres para autoconocerse. Bueno, entonces eso es un camino, ¿no? Pero ¿qué es la meditación? O sea, si no logramos como decir, bueno, es una disciplina, es un entrenamiento, no me siento a meditar a priori, ¿no? Hay que hacer un recorrido. Bueno, pero sí lo que podemos hacer, creo yo que está más al día a día de cualquiera de nosotros, es tomar conciencia al menos de dos tiempos importantes. Primero es observar nuestra quietud. Esto es punto de partida y es eje transversal durante toda nuestra experiencia de autoconocimiento o nuestro camino espiritual. La quietud. La quietud que desde la cepa cristiana, perdón, podemos llamarle el silencio del cuerpo. No hemos tocado el tema del silencio, pero es eso, o sea, no es un silencio vacío como occidentalmente podemos llegar a entender o racionalmente hablando, ¿no? Sino es un silencio fecundado profundamente por la totalidad, por la plenitud, o dígase en nuestra cepa judeo-cristiana, por la voz de Dios. Entonces, no es un silencio nunca asilenciado, pues. Entonces, cuando nosotros nos damos 2 minutos
para enterarnos de qué va nuestro cuerpo, ya nos pone perspectiva. Entonces, la quietud nos permite, lo primero que surge de la quietud es darnos cuenta de lo inquieto que está, ¿no? O sea, nuestro cuerpo está con una inercia impresionante y cuando hacemos una opción por la quietud, perdón, nos damos cuenta de esta inercia. Y el darnos cuenta es tomar conciencia, y tomar conciencia es camino de espiritual, ¿no? Entonces, la quietud es algo importante, ¿no? Dos, la lentitud o apostar por hacernos lentos. Esta es otra vertiente que nos puede llevar a aprendizajes con una profundidad impresionante, ¿no? Mientras que la apuesta del mundo es acelerarnos, ser multitasking, eh, en fin, responder a tantos y a todo el tiempo, la apuesta espiritual por la lentitud es un superpoder. Cuando tengo oportunidad de hablar esto con los chicos de preparatoria, les digo, ¿quieres ser superhéroe? Hazte lento. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerme lento? Hay que hacerse lento, porque la lentitud es una apuesta por lo mejor antes de que por lo más rápido. Cuando uno echa un poquito la mirada hacia proyectos educativos de que le hemos llamado de avanzada, de innovación, nos damos cuenta que tal vez no dicho, pero sí promulgado eh, de muchas estrategias pedagógicas, hay una apuesta por la lentificación. En los países nórdicos, las primeras horas de la mañana son para que los niños aprendan a cocinar, aprendan un instrumento, ¿no? Y para cocinar y para aprender un instrumento, necesitamos reconciliar nuestra lentitud, o sea, necesitamos dotar de tiempo, de espacio y decir, a ver, voy a intentar, 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 y entonces huelo la fruta, huelo la cebollita, huelo lo que le voy a poner, son ejercicios de lentificación a nivel educativo, ¿no? Y luego vendrán, por supuesto, pues ya los contenidos propiamente eh, académicos. Pero la apuesta por la lentitud en nuestro contexto es optar por un superpoder, la lentitud, ¿no? O la lentificación. ¿Qué podemos hacer en el día a día? Hablar más lento, hablar más lento. Simplemente eso, ¿no? Darnos cuenta que puedo hablar más lento. ¿Qué otra apuesta hay por la lentificación? Darnos cuenta que no siempre tenemos que abrir nosotros la conversación, ni sostener una conversación, ni siquiera terminarla. Hay veces que en una conversación, como en una reunión de trabajo, podemos decir, no participé hablando. ¿Y eso qué? No hay ningún problema. Bueno, en fin, hay muchas cosas de esto, ¿no? Pero me parece que estas dos vertientes son muy universales, a eso voy, ¿no? El hacer contacto con la quietud y hacer contacto con la lentitud. No para quedarnos en ello, sino para que nos ayuden a transitar a realidades distintas de lo que comúnmente estamos habituados a hacer contacto. Es todo un paradigma, es todo un modo eh, nuevo, no está nuevo, pues, pero digo, lo estamos redescubriendo, ¿no? ¿Y hacia dónde va esa espiritualidad, Quique? ¿Hacia dónde va? Yo, mm, definitivamente la espiritualidad va a que seamos fondo, a que seamos fuente. O sea, no vamos a visitar la fuente, no vamos a la fuente a refrescarnos con esa agua para seguir eh, dominando, interviniendo, consumiendo, transformando. Vamos a la fuente para hacernos agua. Ok, Quique, muy bien. Vamos ¿Quieres? a la fuente para quedarnos ahí recreándonos todo el tiempo, Ok. ¿no? Ahí va. Es Ustedes, decir, en pocas palabras, para hacernos humanos. en este tipo de eventos, Quique, tú has trabajado sobre proyectos de espiritualidad. Ahorita tú tienes un proyecto para formar en todas esas facetas de acercamiento Sí, espiritual y posiblemente lo vas a abrir dentro de poco en Yucatán, en línea, Quique, para invitar a sí. todos nuestros, si quieres invitar. ¿Verdad? Estoy iniciando, estoy compartiendo esta búsqueda con aquellos que también están buscando, ¿no? Y la intención es hacer convergencia, ¿no?
Entonces, el sitio web es el fondo del fondo, ¿no? www.elfondodelfondo.com, y ahí vas viendo cómo se van compartiendo iniciativas, proyectos, talleres, cursos, ¿no? A lo largo del año voy teniendo talleres de meditación, todo facilitando justamente estas plataformas, Zoom, ¿no? Porque algo que he descubierto, lejos de la dificultad de que pueda tener estas plataformas, ¿no? Que es muy rico lo presencial, pero algo rico, algo muy nutricional es que cada quien hace el ejercicio en su casa, en su hogar, en su nido, en lugar de salir a algún lugar y bueno, pues no sé, a lo mejor un salón de clases o un centro, que luego entonces son como muy fríos estos lugares, ¿no? Para encontrarse. El encuentro lo hacemos cada quien en su casa y eso es muy rico, ¿no? Entonces las redes sociales están igual, el fondo del fondo, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí voy yo, no van a encontrar mucho contenido, sino poco a poco, ahí voy yo compartiendo espacios donde podemos converger unos y otras y acompañarnos en el camino, ¿no? Pues ahí está la invitación a todos nuestros seguidores. Esta web que vale la pena la visiten porque tiene un soporte de nuestra cultura occidental, no por desechar otras culturas, ¿no? Sino para que ir tomando una base, un pie, un apoyo para poder ir despegando. Quique, pues te agradezco muchísimo, nos has dado muchísima apertura, nos has ordenado el pensamiento, nos has hablado sobre muchas cosas. Yo te agradezco y ojalá y en algún futuro nos des alguna otra plática sobre esos aspectos importantes, la quietud, el silencio, la meditación, porque yo te lo comentaba y lo comento a todos los seguidores, creo que la cultura occidental tiene mucha riqueza, creo Sí. que obviamente todas las culturas, pero no creo que tengamos la necesidad de importar, más bien tenemos la necesidad de fortalecer, soportar, innovar y sacar a flote tantas cosas que tenemos en todo este ámbito del que estamos hablando, Quique. Así es, así es. Innovar es una palabra muy bonita. Es una acción que viene desde adentro y esa acción es nueva. Eso Muy es bien. innovar. Qué lindo, ¿no? Que podamos hacer ese trabajo espiritual de innovar, es decir, ir hacia adentro y desde adentro traer una novedad, una Muy novedad. bien. ¿Algún último Gracias, mensaje? Alfredo. Encantado de la vida de estar contigo y con ustedes. Y sí, con mucho gusto nos podemos ver en una Muy próxima. bien. Pues gracias a todos. Si les gustó el programa, por ahí divúlguenlo, compártanlo y nos estamos viendo en el próximo. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego.